en el capítulo 6, verso 35. Juan 6, 35. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora ustedes. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Pueden sentarse. Aquí dice Jesús, dice: yo soy. Amén. ¿Quién es yo soy? Es Dios, ¿verdad? Aquí se está mostrando Jesús precisamente como lo que Él es, ¿verdad? Yo soy, dice, ¿verdad? Es la frase que recuerda el nombre divino de Dios allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí se usa con un predicado: yo soy el pan de la vida, es lo que dice, ¿verdad? Y aquí está mostrando Jesucristo el interés por su pueblo, ya que el hecho de que la persona responda a la invitación, ¿verdad?, y sea aceptado por Jesús. Dice que el que coma de mí, ¿qué dice? No tendrá hambre jamás, y el que beba de mí no tendrá sed, ¿verdad? Hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús es el verdadero pan de vida, y es la comida que proviene de Dios. Y por medio de Jesús podemos volver a la posición original, ¿verdad?, que tenía el hombre en el principio de los tiempos, y es lo que vino a hacer Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, precisamente por una comida se perdió todo en el Edén. Por una comida se perdió el señorío, se perdió, hermanos, esa relación que tenía el ser humano con Dios, y por culpa de eso nosotros estamos pagando las consecuencias. Y el Señor dice que Él vino a rescatar, ¿verdad?, lo que se había perdido allá, lo que se perdió en el Edén. Ahí Dios ejecuta un plan de rescate por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Y es realmente interesante, hermanos, que para poder ser restaurados en la plenitud de Dios, cada uno de nosotros tuvo que tomar una porción de Cristo. Y sin Cristo sería imposible poder restaurar esa relación personal con Dios. Sin Cristo no. Hay gente que anda inventando cosas, ¿verdad? Y solamente es Cristo. No hay más. Él es el único mediador del nuevo pacto. Un pacto único y mejorado. Amén. Amén. Y hermanos, aquí dice que Él es el pan. Allá cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué le dijo Jesús allá en la versión de Mateo, verdad? Dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y el problema, hermanos, es que la gente hace lo que hace, y su situación, ¿verdad?, pecaminosa y carnal tiene que ver precisamente por la ausencia de Dios en sus vidas. Y solamente a través de Cristo podemos restaurar esa situación espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y que los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu, ¿verdad? Porque si lo adoras en la carne, ¿qué va a hacer? Pues va a pasar lo que está pasando, ¿verdad? En muchas iglesias que son emoción nada más.
Y Dios no quiere emocionalismo. Dios quiere que lo adoremos en espíritu, ¿verdad? Y hermanos, esa comida espiritual está ligada a la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el alimento que nuestro espíritu necesita. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo a ese muchacho, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Le estaba hablando de esa condición, ¿verdad? Espiritual, de que la gente está muerta espiritualmente y va a morir físicamente sin conocer a Dios. Y el Señor, ¿verdad? A través de su palabra nos invita, ¿verdad? A restaurar nuestra vida delante de Él. Amén. Dice: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Porque su palabra dice que discierne, ¿verdad?, nuestros pensamientos y penetra hasta partir el alma con el espíritu. Entonces, nuestra comida es precisamente la comida espiritual, es la palabra de Dios. Y este texto, hermanos, de Juan 6 es realmente interesante, ¿verdad? Nos permite entender que la comida espiritual está ligada a su palabra, y la palabra de Dios produce, dice en el creyente, un poder nutritivo, ¿sí?, que hace crecer al individuo a la medida de ¿quién? Quiere decir que si tú no conoces la palabra y no vives en la palabra, siempre vas a ser un enano espiritual. O un bebé recién nacido espiritual, nunca vas a crecer. Aunque tienes fe, sí, tienes fe en Cristo. Pero el Señor lo que quiere es que tú crezcas espiritualmente, dice, a la medida del hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Para que tú puedas crecer, necesitas conocer la palabra. ¿O no? ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra es verdadera comida espiritual. Y desafortunadamente la gente, hermanos, se preocupa más por su carne. ¿O no? ¿Qué es más fuerte, el espíritu o nuestra carne? A ver, díganme. ¿La carne de dónde va a volver? ¿Y qué va a pasar con nuestra carne? Se va a hacer polvo. Y la gente se preocupa por eso, por lo que perece. Pero por lo que no perece, no se preocupan, porque nuestra alma es eterna. ¿O no? Y la gente se preocupa por lo que perece, pero por lo espiritual no lo busca. Entonces la palabra es la que nos hace conocer a Dios. La palabra es la que nos muestra la salvación. La palabra es la que nos trae la fe. La palabra es la que nos da crecimiento. ¿Cómo podemos tener discernimiento de lo bueno y de lo malo si no es a través de la palabra? ¿Cómo podemos distinguir entre un error y una verdad si no es a través de la palabra? ¿Cómo podemos conocer los pensamientos de Dios y sus mandatos si no es a través de la palabra? ¿Cómo podemos nosotros canalizar nuestra vida correctamente sin el conocimiento de la palabra? Hay misterios, hay secretos, ¿verdad? Hay cosas grandes que Dios nos quiere revelar a través de la palabra. E inclusive Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Pero nosotros no le estamos permitiendo al Espíritu Santo trabajar en nuestro crecimiento, porque no nos gusta la palabra. Damos 3 comidas al día, ¿verdad? Y hasta postre nos echamos, y una cocota ahí, ¿verdad? Y le das gusto a la carne, y que agarre la carne para donde quiera. Pero el Espíritu, hermanos, solamente aquí cuando yo predico la palabra, lo que escuchas es lo que comes, y así te vas toda la semana. Y llegas todo desnutrido. Hay gente que ya anda muerta ya espiritualmente. Ya andan en la carne de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca no les cayó el 20 de que tenían que nutrirse, de que tenían que fortalecerse.
¿Qué es lo que hace, hermanos, una persona cuando no vive en la palabra, no hace rema con la palabra, cuando no conoce la palabra, está ausente, hermanos, de Dios? Y comienzan a hacer lo que su carne les dicta. ¿O no? Andan allá en la concupiscencia de la carne. Sí, en fiestas, ¿verdad? Andan dándole rienda suelta a su sexualidad. Andan allá que se vuelven a los vicios y vuelven a hacer lo que el mundo hace. La Biblia dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y eso no lo pudieron entender, aunque lo escucharon. No lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada. Y precisamente lo que Dios quiere es que tú tengas una mente conforme a la mente de Cristo. ¿O no es así? Entonces, cuando nosotros no nos nutrimos con la palabra, ¿qué está pasando? Nos estamos dañando, nos estamos anemia espiritual, hermanos. Andamos todos anémicos y viene un ataque de Satanás y nos hace feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento, porque no tenemos certeza, no sabemos usar la palabra, ¿verdad? En situaciones difíciles, porque la palabra para eso es. ¿O no? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Cuando la persona no tiene esa comunión con Dios, si no conoce las Escrituras, no ora, viene una situación, hermanos, ¿y qué pasa? Tienen miedo, comienzan a dudar y comienzan a tener dificultades. Quieren solucionar las cosas conforme a como ellos entienden. ¿Por qué no hacer las cosas conforme al entendimiento de Dios? ¿O no? Entonces necesitamos nutrición espiritual. ¿Qué dice Hebreos 5? Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Alguien que lo lea. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hasta el 14, hermano. Ajá. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del Discernimiento del bien y del mal. Muchos andan haciendo lo malo y no tienen discernimiento, que en uno de esos puede caer ahí. Dice que la paga del pecado es muerte. Ahí pueden caer. Dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte, de perdición. Y andan buscando esos caminos de muerte. Y luego se mueren o les pasa algo y el que tiene la culpa es Dios. ¿O no? ¿A quién le echan la culpa? O a los hermanos. Pero ellos mismos se buscaron eso. ¿O no? ¿Qué te dice Dios? Dios no te dice, ¿verdad? Dice que no te alejes. Que tienes que estar pegado ¿a quién? A la vida, a Jesús. Para que puedas fructificar, para que te vaya bien, para que todo te salga bien. ¿No dice la Biblia eso? Pero no quieren entender, porque andan conforme a sus razonamientos, andan conforme a su carne. ¿Qué es lo que hace la carne? Según Gálatas. Ahí menciona toda la lista de lo que hace la carnita, ¿verdad? Pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, cosas contra las cuales los amonesto, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
pero andan a gusto ahí, revolcándose, como la puerca en el lodo. Hay mucho que decir, hermanos, sobre este asunto, pero no es fácil explicarles, ¿verdad?, a todos. ¿Sí? Unos lo van a entender, otros no lo van a entender. ¿O no? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú seas maestro. ¿O no? No es lo que quiere Dios. Hermanos, hay un ministerio quíntuple que dice Efesios. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? Dios te llamó para que tú ejerzas uno de esos ministerios. Pero si tú eres un enano mental, ¿verdad? Si eres alguien que nunca crece en el conocimiento de la palabra, nunca vas a poder ejercer un ministerio de esos, que es apostolado, pastor, maestro, evangelista y profeta. Dios te llamó para que tú ejerzas uno de esos ministerios. Esos ministerios los da Jesús. Pero Jesucristo no va a poner a un neófito a que ejerza un ministerio de esos. Porque si no puede con su manera de ser, ¿tú crees que va a poder enseñar o edificar a un pueblo? No. Entonces necesita gente que conozca la palabra, que discierna entre lo bueno y lo malo, que el Espíritu Santo le revele, ¿verdad?, lo que Él quiere decir a la gente. Alguien, ¿verdad?, que ame al pueblo de Dios, que cuide del pueblo de Dios. Es la gente que Dios quiere. Y no me llamó a mí nada más, los llamó a todos ustedes. ¿O no? Y tenemos que ejercer esos ministerios. Y cuando tú tengas un ministerio de esos, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar otra cosa que se llaman dones espirituales. ¿O no? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Les doy poder. ¿Para qué? Para sanar. Esos son dones. Para echar fuera. Eso es dones. ¿O no? Para que ores con poder, es un don. Para que tengas el don de fe, es un don. Para que puedas predicar, hablar, es un don. ¿Y eso proviene de quién? De Dios. Hay dones de hablar, hay dones de hacer milagros. Son 3 clasificaciones que vienen allá en Corintios 12. Y son para ti. Pero son para ti si tú obedeces, si haces caso de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pablo, hermanos, habla, ¿verdad?, acerca de esto. ¿A quién les está hablando Pablo? A los convertidos, ¿o no? No le está hablando a gente de fuera, le está hablando a la iglesia. ¿Sí? ¿Dónde lo hace? Dice que lo está haciendo aquí entre los hebreos, en Corintios, ¿o no? Y es interesante, ¿verdad? Aquí lo que Pablo les dice que Pablo está viendo que están desnutridos espiritualmente. Dice Pablo, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Pero no les puedo hablar como a maestros, les tengo que hablar como a recién nacidos, porque no conocen ni lo más elemental, ¿o no? Entonces hay un problema ¿de qué? De desarrollo espiritual en la iglesia. Amén. Y ese desarrollo se vio truncado a causa de una falta de madurez por cuestión de comida espiritual. Si le entran a los tacos, le entran al pozole, ¿verdad?, le entran a los bisteces, pero ¿cuántos capítulos se leen diarios? No se lee ni un texto diario, cuanto más un capítulo. Si se bajan 14 tortillas o hasta más, ¿verdad? Pero ¿cuántos capítulos se leen? ¿Y qué es más importante? La comida espiritual. Es más importante.
Inclusive mejor hay que ayunar, inclusive, ¿verdad? Para poder someter la carne y levantar el espíritu. Por eso el ayuno. Muchos creyentes poseen esta característica, ¿verdad? El crecimiento espiritual de una persona y su desarrollo en la obra de Dios es cuestión de nutrición espiritual. Amén. Y aquí Pablo da una guía de su diagnóstico al afirmar que son niños espirituales que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y a medida que uno crece en la palabra de Dios, esta es como una luz, ¿verdad? Como una guía a nuestro camino, ¿sí? Que permite filtrar aquellas cosas que son contrarias a su palabra. ¿Qué dice en Salmo 119, verso 115? Alguien que le dé lectura. Apartaos de mí, malignos, pues yo. Salmo 119, verso 115. ¿Ah, sí está bien? Sí está bien. Apartaos de mí. 115 me dijo, ¿no? Sí está bien, hermana. A ver, dígalo. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. Amén. Ahí el Salmo 119 te habla, ¿verdad? De esta situación. Amén. ¿Cómo podemos sostenernos en este mundo perverso? Si no es con la palabra de Dios. Porque Satanás te va a atacar. Lo hizo con Jesús. Y Jesús le contrarrestó con la palabra. Entonces, si tú no conoces la palabra, ¿qué es lo que te va a hacer cachos? ¿O no? Te va a zarandear fe. Pero cuando tú conoces, cuando tienes discernimiento, inclusive el Espíritu Santo te habla a través de la palabra, ¿o no? Te recuerda la palabra. Dice Pablo, ¿verdad? Allá en 1 Corintios 3, del 1 al 3, amados hermanos, dice, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando a alguien no le gusta la palabra y no le gusta orar, estamos viendo que están sometidos ¿a qué? A su naturaleza pecaminosa. Quiere decir que Satanás está, pero sí, bien fuerte sobre sus vidas. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí, dice Pablo. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven, dice, como la gente del mundo? Están viviendo como la gente del mundo. Dice el Señor que los que son amigos del mundo son enemigos. Y en base a este texto podemos diferenciar dos tipos de creyentes, ¿verdad? Fundamentados en su comida y su nutrición espiritual. Lo que tú haces deja ver a quién sirves, ¿o no? Como dice Elías, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿O son de Dios o son de Baal? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Los creyentes niños son personas que son salvos, sí, por la fe, pero no pueden digerir o discernir las cosas espirituales a causa de que son inmaduros y se pueden perder. Si los entendidos se van a ser engañados, imagínense. Entonces, la niñez espiritual no es cuestión de tiempo. Muchos dicen, yo tengo mucho tiempo, ¿verdad? En la iglesia, soy un anciano en la iglesia, sí, pero estás canoso y viejo, ¿verdad? Pero no tienes el conocimiento de un anciano.
¿O no? Porque cuando el Señor habla de ancianos en la iglesia, está hablando ¿de quién? De los que más conocen, tienen más sabiduría de la palabra de Dios. ¿O no? No está hablando de tiempo. Aquí no se trata de tiempo. Hay personas que tienen 30 o 40 años en la iglesia y no se saben un versículo. O pregúntales de la Biblia y vamos a ver quién contesta. ¿O no? Sería bueno hacer un examen, ¿verdad? ¿No? Entonces la óptica con la que ven las cosas espirituales está opacada o es borrosa, y la razón es el vínculo con el mundo y las cosas del mundo. Esa es la razón. No estás viendo las cosas claras a la manera de Cristo. Dice Pablo allá en 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso, dice, lo he dejado atrás. Amén. Por esta razón debemos prestar atención a lo que nos aconseja el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice allá Romanos 12:2? Tienes que renovar tu entendimiento. Y la renovación del entendimiento tiene que ver cuando tú digieres las verdades espirituales de la palabra de Dios. Para eso, ¿verdad?, es necesario estudiar, meditar la palabra, orar en todo tiempo y ser un discípulo. Amén. Yo puedo prepararles el mejor mensaje, como cuando se prepara una comida. Yo así lo veo. Hay muchos que preparan mensajes así, pero de un texto o algo así rápido. Y luego a mí me llamaban la atención porque mis prédicas pasaban de 40 minutos y allá decían, no, lo máximo 30 minutos. Dijo, ay, Dios mío. Yo cuando voy al Virreinal me tomo me dan mi sopa, mi arroz, mi guisado, mi café y mi postre. Yo me llevo ahí como en el Virreinal como una hora y media comiendo. Lo mismo con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú degustarla, saborearla, entenderla y llegar a comprenderla si le das un pasón rápido a la palabra de Dios? No, tú tienes que inmiscuirte en la palabra de Dios. Yo sí lo veo. Cuando se hace un mensaje tienes como una comida. ¿Cómo haces la comida? La sazonas, la aderezas lo mejor que se pueda. ¿Para qué? Para que el pueblo se nutra, ¿o no? Así tienen que ser los mensajes. Yo así lo veo. Pero hay gente que no lo ve así. Entonces, dice Pablo allá en Filipenses 3:12. Estamos hablando ya de un creyente maduro, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía, dice, esa perfección para la cual, dice, fue asido de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces, las personas que están así, ¿verdad?, tienen un desarrollo espiritual nutritivo que les permite un crecimiento en la obra de Dios. Tenemos que crecer en la obra de Dios. Amén. Y ese crecimiento en la obra de Dios y en el conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que te permite? Acceder a nuevas revelaciones, a profundidades de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Simplemente hay gente que no lee Apocalipsis porque no sabe ni qué onda, ¿verdad? ¿No entienden? Las profecías.
O simplemente, ¿verdad? Hay personas que te enfrentan, te confrontan y no sabes tú las verdades bíblicas ni cómo defenderte. ¿O no? Una persona madura, hermano, no se basa en sus sentimientos y emociones, sino que está fundamentado en la roca que es nuestro Señor Jesús. Dice allá Mateo 16:18, ¿verdad? Estar fundamentado en la roca, ¿qué es lo que le da? Seguridad, le da plenitud, le da paz, confianza, fuerza, visión para poder alcanzar los propósitos de Dios. Amén. Dice que Dios quiere que tú seas un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un alumno, ¿verdad? Que va, los que van a la escuela, ¿qué van? Y les enseñan, ¿verdad? Y salen la prepa y luego salen, entran a la universidad y aprenden una carrera, son discípulos, ¿verdad? Y después ya son maestros, ¿o no? Pero si tú quieres ser ingeniero o licenciado y no vas a la escuela, y te ponen, por ejemplo, en un caso donde se requiere un abogado y tú te metes ahí, ¿qué va a pasar contigo? No vas a saber ni qué están hablando. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Muchas veces no saben ni qué estás hablando, ¿o no? Entonces, Cristo quiere discípulos, ¿verdad? Que puedan alcanzar la estatura, la fe, tener una nutrición sana y la visión acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 4:11 al 16? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Qué es eso? Es el ministerio quíntuple. ¿Para quiénes es ese ministerio? Para los maduros, ¿o no? Eso es lo que el Señor quiere, que seamos maduros para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿o no? Entonces ya no seremos inmaduros, dice, como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cuántas doctrinas falsas se comienzan a mover ya? ¿Sabe qué día salí yo de Bodega Aurrerá y dice, oye, ¿te puedo predicar sobre Dios Madre? Digo, ¿de dónde sacaste eso? Jesucristo te reprenda. Sí, son 117 veces que dice la Biblia que Dios es Padre. ¿No? El yo soy, no dice el ella soy. Entonces, no han leído la Escritura, por eso andan haciendo eso. Son presa del enemigo. Así que no tenemos que dejarnos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. Y en cambio tenemos que hablar la verdad con amor, ¿verdad? Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, ¿no? Dice que Él es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte cumple con una función específica y ayuda a que los demás se desarrollen. Que eso es lo que es el cuerpo, que todos se desarrollen. Imagínate una mano que queda así chiquitita y acá está todo grande, ¿verdad? O la cabeza así chiquitita, o no sé, que no se desarrolle. Entonces va a ver, es un cuerpo imperfecto. Y Dios quiere que todo sea, que se desarrolle bien, ¿o no? Sí, amén. ¿Habrá eso en la iglesia? ¿Qué dice Efesios 4, 17 al 24? 4, 17 al 24. Esto digo pues,
y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron, ¿qué dice? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense. Pero eso no pasa en la iglesia de San Juan, ¿verdad? ¿Qué más? Pero vosotros, dice, no habéis aprendido de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, Os despojéis, del viejo hombre, que se corrompe, conforme a los deseos engañosos, y que seáis renovados, dice, en el Espíritu. ¿Qué dice el 24? y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ha sido creado en la justicia, dice, y santidad. ¿De qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. La palabra. Amén. Entonces necesitamos la palabra. Estudiar la palabra, meditar la palabra. Si tú te lees 2 o 3 capítulos diarios, en un año lees la Biblia. Yo cuando comencé me leía libros, 1 o 2 libros diarios. Yo no leía capítulos. Y no sé cuántas veces he leído la Biblia, pero se puede decir que muchas veces, porque a mí me gusta hacer estudios de todo el contexto bíblico. ¿Sí? Yo me voy a Éxodo, Apocalipsis, y ando así toda la Biblia. Me gusta leer toda la Biblia. Y eso te nutre, te satisface. Cuando tú estás en la palabra, ¿verdad? Que estás entendiendo la palabra, ¿qué sientes en ese momento? A ver, los que están así, ¿qué se siente? Te sientes pleno. Amén. Porque la palabra te nutre, te llena, te satisface. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron, dice, acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Terminamos con Juan 6:63, que dice: el Espíritu es el que da vida, dice, la carne, ahí está ya explicado todo. Sí, amén. Y la gente anda en la carne. Y el Espíritu, lo espiritual lo están haciendo a un lado, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Las palabras que yo os he hablado, dice, son. Fíjense, entonces necesitamos la palabra. Gloria Amén. a Dios. Amén. ¿Quieres estar bien espiritualmente, bien con Cristo? ¿Quieres estar sano? Todos los aspectos, mental, físico y todo. Está la palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 2:2, ¿qué dice? Nos ponemos de pie Amén. y oramos. Amén. Primera de Pedro 2:2. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a que no nos dé pereza estudiar la palabra. ¿No? Que cada día, así como comen 3 veces, que de esa manera les dé hambre espiritual. Si cuando ustedes comen
regularmente empiezan a comer Biblia, comienzan a alimentarse de la palabra, les va a ir dando hambre espiritual y ustedes van a ir deseando, ¿verdad? Así que créense ese hábito de comer espiritualmente para que ustedes tengan hambre de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es su santísimo, poderoso y grandísimo nombre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío, que usted ha traído a nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios todopoderoso, por instruirnos, Señor, por capacitarnos, Padre mío, por enseñarnos, Señor, por medio de sus sagradas escrituras, Padre mío. Y en el nombre de Jesús, mi Dios amado, queremos rogarle, Señor, que usted, mi Dios todopoderoso, nos ayude, Señor. Su palabra nos dice, Señor, allá en el libro de Proverbios, Padre mío, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que los insensatos desprecian la sabiduría, Señor. Pero a nosotros, Padre mío, usted nos exhorta, Señor, a buscar, Padre mío, la sabiduría, Señor, como a tesoro, Señor, como a plata escogida, Padre mío. Nos dice, Señor amado, que su palabra, Padre mío, es refrigerio, Señor, a nuestros huesos, Señor, que es medicina a nuestro cuerpo, mi amado Dios. Y le rogamos, Padre mío, que usted nos ayude, Señor, a poder desear, Padre mío, como niños, Señor, la leche, Padre mío, no adulterada, Señor, para que crezcamos día a día, Padre Santo, para que podamos dejar de ser niños, Padre Celestial, en el Evangelio, Señor, y podemos crecer, Padre mío, a la estatura del hombre perfecto que es Cristo, Señor, poder renovar nuestra mente, Padre Celestial, poder comprender, Señor, cuál es su voluntad y agradable, perfecta, Padre mío. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, Señor, nos enseña, Padre mío, que cuando los apóstoles, Señor, estuvieron en el concilio, Padre Celestial, no tenían la palabra, Señor, para poder hablar, pero ellos oraron, Señor, y le pidieron a usted, Padre mío, que les diera de neudo, Señor, para poder hablar su palabra, Señor, para poder expresar, mi Dios Padre, su palabra, Señor. Porque su palabra dice, mi amado Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, Señor. Que usted ya ha puesto, Padre mío, su Santo Espíritu, Señor, en nosotros, Padre mío. Mi amado Señor Jesús nos dijo que nosotros no estaríamos solos, que usted mandaría el Consolador, Señor, al Maestro, para que nos enseñara todas las cosas que nosotros teníamos que hacer, mi amado Dios. Y sabemos, Padre mío, que su Santo Espíritu, Señor, está sobre nosotros, Padre mío. Que su Santo Espíritu, Señor, es el que nos guía, mi amado Dios, Padre. Y le rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, que usted nos enseñe, Padre mío, que usted nos capacite, Señor. Su palabra dice, Dios, Padre, que la inteligencia, Señor, y el entendimiento viene de usted, Señor, y que usted provee de sana sabiduría a todo aquel que se lo pida, Padre mío. Y nosotros le pedimos, Señor, que usted nos dé esa hambre, Señor, de buscarlo, Señor, esa hambre, Padre mío, de poder leer sus escrituras, Padre mío, porque su palabra nos dice, Señor, escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, Padre eterno. Que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, que así nuestra alma, Padre mío, anhele, Señor, buscar su presencia, Señor, buscar su palabra, Padre mío, para conocer, Señor, cuáles son sus pensamientos más profundos, Señor, para conocer, mi amado Dios, su verdad, Señor, que es lo que usted quiere de nosotros, Padre mío. Háganos crecer, Señor, espiritualmente, Padre mío. Haga, Señor, que nosotros deseemos más las cosas espirituales, Señor, y no las del mundo, Padre mío, que perecen, Señor. Las cosas carnales, Padre mío, que perecen, Señor, en este mundo, Padre celestial. Porque allá Salomón, Padre mío, dice, Señor, que el todo del hombre, Señor, es amarlo, mi amado Dios, y guardar sus mandamientos, Padre mío. Él aún siendo un hombre sabio, Señor, Él dice, Padre mío, que del todo es usted, Señor, guardar su palabra, Padre mío.
pero debemos, Señor, conocer su palabra, cuál es su voluntad, mi amado Padre. Ponga en nosotros ese anhelo, Señor, de buscarlo, Padre mío, de escudriñar sus escrituras, Padre Santo. En ella hay vida eterna, Señor, en ella hay conocimiento, Padre mío, en ella, Señor, hay poder, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que su evangelio es poder, Padre mío, y que usted nos ha dado, Señor, a nosotros ese poder, Padre mío, para proclamar, Señor, su evangelio, mi amado Dios. Capacítenos, Dios Padre, de a su iglesia, Señor, esa sabiduría, Padre mío, para hacer su voluntad, Señor, para ser temerosos de usted, Padre Celestial. Se lo rogamos, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Y le rogamos, Padre mío, que usted, Señor, siga instruyendo, Padre mío, a nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre mío, por utilizarlo, Señor, como un instrumento para su gloria, Padre mío, como vasija, Señor, de honra para usted, mi amado Padre. Le damos gracias, Padre mío, y le damos honra, Señor. A ustedes la gloria, Padre mío, y a ustedes la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre mío. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
este tiempo, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendito Padre. Yo te ruego, Dios, que seas con cada uno, Señor. Bendice sus vidas. Pero yo te ruego, Dios, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos esa búsqueda, Señor, de tu presencia. Que pongas, bendito Dios, Padre, esa búsqueda del conocimiento de tu palabra. Que ellos puedan ir madurando, Señor, en ese entendimiento, Señor, de tu palabra. Que puedan ir renovando, Señor, el espíritu de su mente, Padre, porque sabemos que cuando tú renuevas nuestra mente, Señor, comienzas a renovar todo nuestro ser interior. Padre, que podamos, Señor, ser obedientes, Padre, a tu palabra, Señor, que pueda ser rema tu palabra con nosotros, porque sabemos, Dios, que, Señor, el Evangelio, Señor, es poder de Dios para los que creen, Señor. Es salvación para los que creen, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, nos renueve, nos haga madurar, Señor, y que podamos ser maestros, Señor, ya no niños fluctuantes, Señor, porque tú quieres que caminemos en esos ministerios, Señor, que tú tienes, Padre, para tu cuerpo, Señor, porque tu cuerpo tiene que estar coyunturado, concertado y creciendo, Señor. Padre, yo pongo la vida de mis hermanos, bendice sus vidas, que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos. Bendice sus alimentos, Señor, que se han traído. Bendice la fuente, las manos que lo hicieron, y multiplica 100 por 1, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.